Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Renovemos nuestro encuentro personal con Jesús en la iglesia, en este año de la fe. Con Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel, obispo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Estamos llamados a renovar, profundizar, comprender y transmitir con alegría las verdades de la fe cristiana, en este año de la fe, con Monseñor Felipe Arizmendi. Muy buenas tardes, muchas gracias por permitirnos nuevamente compartir con ustedes estos espacios. Les saludamos con mucho cariño y mucho respeto. Aquí en San Cristóbal está haciendo una tarde esplendorosa, con mucho sol, y con el cambio de horario pues se nota más todavía la luz esplendorosa. Que así sea la luz de la fe, que nos guíe, que nos ilumine. Esta tarde, qué bueno que ya está con nosotros nuevamente la hermana Adriana Cantillo, de las Misiones Sagrado Corazón y Santa María de Guadalupe, que da su servicio en el Colegio Tepeyac. Hermana, bienvenida. ¿A qué se debe su ausencia? Pues a muchas cosas, a unos días de descanso en la familia, otros días de taller en la Ciudad de México, otros días de ayudar a la familia, y pues ha sido largos estos días, pero pues gracias a Dios nuevamente nos reincorporamos a nuestras actividades. El Señor nos llama a estar aquí y así le respondemos. Pero sobre todo, la razón más importante de su retraso fue... Yo creo que la enfermedad de mi mamá, esa fue la más grave, la más urgente, y pues que sé que el corazón de Jesús hace su trabajo, pero en ese momento era indispensable la presencia física. Así es. Sí. ¿Y cómo sigue su mami? Pues mire, gracias a Dios, con la ayuda de él fue abriendo caminos y fue haciendo las cosas muy llevaderas, y ahorita pues gracias a Dios mamá está pues bastante estable. Nuestras oraciones por ella y también la fortaleza de la familia. Ánimo, hermana, gracias. Gracias, Señor. Hoy vamos a seguir compartiendo con ustedes algunas de las palabras de las intervenciones del Papa Francisco. En primer lugar, la de ayer hizo 8 días, domingo 3 de Pascua, tanto en el Regina Coeli, en la Plaza de San Pedro, como su homilía en la Basílica de San Pablo. Además, su audiencia del miércoles pasado, 17 de abril. Son palabras que nos ayudan a vivir el año de la fe, porque además el Papa Francisco ya retomó las catequesis que había iniciado el Papa Benedicto sobre el año de la fe, sobre el credo. Vamos a empezar, como siempre lo hacemos, con nuestro canto ya típico de este programa, que ya ustedes deben saber de memoria y acompañarnos. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Creo en su Hijo Jesucristo, que vino al mundo para salvarnos. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Creo en el Espíritu Santo, que siempre guía a su iglesia. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Vamos a escuchar un texto muy interesante de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos del 1 al 8. Entonces, Hechos 8, del 1 al 8, si tienen su Biblia, ojalá que la puedan abrir y acompañarnos en su lectura. La hermana Adriana nos va a leer. Son textos que nos ayudan a consolidar nuestra fe, asentada siempre en el misterio de Cristo muerto y resucitado. Y Saulo estaba allí, dando su aprobación a la muerte de Esteban.
Aquel mismo día comenzó una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, menos los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria. Algunos hombres piadosos enterraron a Esteban y lloraron mucho por él. Mientras tanto, Saulo perseguía a la iglesia y entraba de casa en casa para sacar a rastras a hombres y mujeres y mandarlos a la cárcel. Pero los que tuvieron que salir de Jerusalén anunciaban la buena noticia por donde quiera que iban. Felipe, uno de ellos, se dirigió a la principal ciudad de Samaria y comenzó a hablarles de Cristo. La gente se reunía y todos escuchaban con atención lo que decía Felipe, pues veían las señales milagrosas hechas por él. Muchas personas que tenían espíritus impuros eran sanadas, y los espíritus salían de ellas gritando, y también muchos paralíticos y tullidos eran sanados. Por esta causa hubo gran alegría en aquel pueblo. Hubo gran alegría en aquel pueblo por la predicación de la palabra de Dios que hacía, no el apóstol, aquí se refiere al diácono Felipe. Entonces qué bueno que Dios, por medio de diáconos, por medio de catequistas, por medio de nuestros padres, nos consolide en la fe y estemos alegres y contentos. Vamos ahora a compartir con ustedes lo que dijo el Papa Francisco en la plaza de San Pedro en el rezo del Regina Coeli, que es lo mismo que el Ángelus, más que el Ángelus significa el ángel del Señor anunció a María, que es en tiempo ordinario, y ahora el Regina Coeli es un himno propio de la Pascua. Entonces vamos a escuchar lo que dijo en esa ocasión, porque es muy interesante. Dice: Querría detenerme brevemente en la página de los Hechos de los Apóstoles que se lee en la liturgia de este tercer domingo de Pascua. Ese era hace 8 días. Este texto refiere que la primera predicación de los apóstoles en Jerusalén llenó la ciudad de la noticia de que Jesús verdaderamente había resucitado, según las Escrituras, y era el Mesías anunciado por los profetas. Los sumos sacerdotes y los jefes de la ciudad trataron de truncar nada más nacer a la comunidad de los creyentes en Cristo, e hicieron apresar a los apóstoles, ordenándoles que no enseñaran más en su nombre. Pero Pedro y los otros 11 respondieron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres ha resucitado a Jesús, lo ha elevado a su derecha como cabeza y Salvador, y de estos hechos somos testigos nosotros y el Espíritu Santo. Lo pueden ustedes encontrar en Hechos capítulo 5, versículos del 29 al 32. Y sigue diciendo el Papa recordando esta escena: entonces hicieron flagelar a los apóstoles y les ordenaron de nuevo que no hablaran más en el nombre de Jesús. Y ellos, dice el versículo 41 de este capítulo 5 de Hechos, se fueron contentos de haber sido juzgados dignos de sufrir ultrajes en el nombre de Jesús. Y con estas palabras el Papa está recordando lo que ayer hizo 8 días en la primera lectura del domingo se proclamó. Pero vamos a ver los comentarios que él empieza a hacer. Yo me pregunto, ¿dónde encontraban los primeros discípulos la fuerza para este testimonio suyo? No solo, ¿de dónde les venía la alegría y el coraje del anuncio a pesar de los obstáculos y los malos tratos? No olvidemos que los apóstoles eran personas sencillas, no eran escribas, doctores de la ley, ni pertenecientes a la clase sacerdotal. ¿Cómo pudieron, con sus límites y perseguidos por las autoridades, llenar a Jerusalén con sus enseñanzas? Está claro que sólo la presencia con ellos del Señor resucitado y la acción del Espíritu Santo pueden explicar este hecho. El Señor que estaba con ellos y el Espíritu que les impulsaba la predicación explican este hecho extraordinario. Su fe se basaba en una experiencia tan fuerte y personal de Cristo muerto y resucitado que no tenían miedo de nada ni de nadie, e incluso veían las persecuciones como un motivo de honor que les permitía seguir las huellas de Jesús, asemejarse a Él, testimoniando con la vida. Como dicen las bienaventuranzas, pues bienaventurados los perseguidos por causa del Evangelio. Igual, ellos se sentían dichosos, bienaventurados, pero porque tenían una experiencia personal
con Cristo. Sigue diciendo el Papa, esta historia de la primera comunidad cristiana nos dice una cosa muy importante que vale para la Iglesia de todos los tiempos, también para nosotros. Cuando una persona conoce verdaderamente a Jesucristo y cree en Él, experimenta su presencia en la vida y la fuerza de su resurrección, y no puede dejar de comunicar esta experiencia. Y si esta persona encuentra incomprensiones o adversidades, se comporta como Jesús en su pasión, responde con el amor y con la fuerza de la verdad. Yo no sé si a ustedes les haya pasado que si van a misa les critiquen. Si a veces hablan de Dios, les dicen, ya cállate, ya vas a empezar otra vez con tus sermones. Entonces a todos nos ha pasado a veces que nos callan por hablar de Dios. Pero los apóstoles, ¿dónde encontraban la fuerza? Dicen, Cristo resucitado, su convicción de que Cristo estaba vivo les acompañaba, y la fuerza del Espíritu Santo. Entonces hay que pedir al Espíritu Santo que venga y nos ayude para que podamos ser firmes en nuestra fe. ¿Qué más dice el Papa, hermana? Rezando juntos el Regina Coeli, pedimos la ayuda de María Santísima para que la Iglesia en todo el mundo anuncie con franqueza y coraje la resurrección del Señor y dé válido testimonio de ella con signos de amor fraterno. El amor fraterno es el testimonio más cercano que podemos dar de que Jesús está con nosotros vivo, que Jesús ha resucitado. Oremos en modo particular por los cristianos que sufren persecución. En este tiempo hay tantos cristianos que sufren persecuciones, tantos, en tantos países. Recemos por ellos con amor desde nuestro corazón, que sientan la presencia viva y confortadora del Señor resucitado. Pues me sorprende porque continuamente dice lo mismo. Si yo me he encontrado con Jesús resucitado, si yo tengo la experiencia de este Dios cerca de mí, tengo que manifestarlo en amor fraterno, en amor a mis hermanos, y verlos a todos como hermanos, puesto que eso es fraternidad. Somos una sola familia, somos hijos de un mismo Padre, y hemos de amarnos de esa manera, pero siempre y cuando nos encontremos con Cristo resucitado. Yo recalco esto último que acaba de decir la hermana y que dijo el Papa con estas palabras. El amor fraterno es el testimonio más cercano que podemos dar de que Jesús está con nosotros vivo, que está resucitado. El amor fraterno. Y son palabras que ha dicho Jesucristo de otras formas. El apóstol Juan en sus cartas son muy claros, y los demás papas también lo han dicho. Pero el Papa nos insiste, mira, para que alguien crea que Jesús está vivo, que lo vea en ti. ¿Y cómo lo va a ver en ti? Si amas, si ayudas, si sirves. Porque si tú dices que Cristo resucitado, y ni amas, ni sirves, ni ayudas en tu familia o a los demás, no te van a creer. Bien, ahora queremos compartirles la homilía, porque la anterior fue un mensaje, ahora es la homilía que el Papa dijo en la Basílica de San Pablo Extramuros. Ayer hizo 8 días, el domingo 14 de abril. Él está yendo por las tardes a algunas iglesias o parroquias romanas, y ayer hizo 8 días por la tarde, dijo esto: me alegra celebrar la Eucaristía con ustedes en esta basílica. Estamos sobre la tumba de San Pablo, un humilde y gran apóstol del Señor, que lo ha anunciado con la palabra, ha dado testimonio de él con el martirio, y lo ha adorado con todo el corazón. Y el Papa quiere recalcar estas 3 cosas, dice, estos son precisamente los 3 verbos sobre los que quisiera reflexionar a la luz de la palabra de Dios que hemos escuchado: anunciar, dar testimonio, adorar. Entonces su homilía se va a basar fundamentalmente en estos 3 aspectos: anunciar a Cristo, dar testimonio incluso con la vida, y después adorar. Y todo esto el Papa lo hace a partir de las lecturas bíblicas de ayer y 8 días. Dice así el Papa. En la primera lectura de ayer y 8 días, el tercer domingo de Pascua, llama la atención la fuerza de Pedro y los demás apóstoles. Al mandato de permanecer en silencio, de no seguir enseñando en el nombre de Jesús, de no anunciar más su mensaje, ellos responden claramente: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y no los detiene ni siquiera el ser azotados, ultrajados y encarcelados. Pedro y los apóstoles anuncian con audacia. Dice el Papa, usa la palabra griega, con parresía. Parresía es decisión desde lo corazón, que nada ni nada te detiene. ¿Sí? Con parresía, con entusiasmo, con ganas.
aquello que han recibido, el Evangelio de Jesús. Y concluye el Papa esta frase: y nosotros somos capaces de llevar la palabra de Dios a nuestros ambientes de vida. Sabemos hablar de Cristo, de lo que representa para nosotros en familia, con los que forman parte de nuestra vida cotidiana. La fe nace de la escucha y se refuerza con el anuncio. Qué palabras tan cuestionantes para nosotros. El Papa te pregunta: ¿eres capaz de llevar la palabra de Dios a donde tú vives, a tu ambiente de vida? ¿Sabes hablar de Cristo en la familia, con quienes convives en la vida ordinaria? Son preguntas bien importantes que cada quien debemos hacernos y darnos la respuesta. ¿Qué más dijo el Papa ayer y 8 días, hermana? Pero demos un paso más. El anuncio de Pedro y de los apóstoles no consiste solo en palabras, sino que la fidelidad a Cristo entra en su vida, que queda transformada, recibe una nueva dirección, y es precisamente con su vida con la que dan testimonio de la fe y del anuncio de Cristo. En el Evangelio Jesús pide a Pedro por 3 veces que apaciente su grey, y que la apaciente con su amor, y le anuncia: cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esta es una palabra dirigida a nosotros los pastores. No se puede apacentar el rebaño de Dios si no se acepta ser llevado por la voluntad de Dios, incluso donde no queremos. Si no hay disponibilidad para dar testimonio de Cristo con la entrega de nosotros mismos, sin reservas, sin cálculos, a veces a costa incluso de nuestra vida. Pero esto vale para todos. El Evangelio ha de ser anunciado y testimoniado. Cada uno debería preguntarse: ¿cómo doy yo testimonio de Cristo con mi fe? ¿Tengo el valor de Pedro y los otros apóstoles de pensar, decidir y vivir como cristiano, obedeciendo a Dios? Es verdad que el testimonio de la fe tiene muchas formas. En el gran designio de Dios, cada detalle es importante. También el pequeño y humilde testimonio tuyo y mío. También ese testimonio escondido de quien vive con sencillez su fe en lo cotidiano de las relaciones de familia, de trabajo, de amistad. Hay santos de cada día, santos ocultos, una especie de clase media de la santidad. Pero en diversas partes del mundo hay también quien sufre, como Pedro y los apóstoles, a causa del Evangelio. Hay quien entrega la propia vida por permanecer fiel a Cristo, con un testimonio marcado con el precio de su sangre. Recordémoslo bien todos: no se puede anunciar el Evangelio de Jesús sin el testimonio concreto de la vida. Quien nos escucha y nos ve debe poder leer en nuestros actos eso mismo que oye en nuestros labios y dar gloria a Dios. Me viene ahora a la memoria un consejo que San Francisco de Asís daba a sus hermanos: predicad el Evangelio, y si fuese necesario, también con las palabras. Predicar con la vida, el testimonio. La incoherencia de los fieles y de los pastores entre lo que dicen y lo que hacen, entre la palabra y el modo de vivir, mina la credibilidad de la Iglesia. Otra vez el Santo Padre nos refuerza esa parte de ser coherentes con nuestra fe, de anunciar a un Cristo resucitado, pero más que con las palabras, con nuestra forma de vivir. Que los otros descubran que creemos en Cristo porque amamos, porque servimos, porque amamos. Yo quisiera recalcar también lo que el Papa dice, que podemos ser testigos de Cristo en la vida cotidiana. No hace falta que tú seas un gran misionero o misionera que vas lejos fuera del país. Lo puedes hacer diariamente en tu casa, incluso a veces sin hablar. Como recomendaba San Francisco, el testimonio es lo que más evangeliza. Dice, a veces hay que también hablar con las palabras, pero lo fundamental son los testimonios. Y recalco esto que decía el Papa y que decía la hermana: la incoherencia de los fieles y de los pastores entre lo que dicen y lo que hacen, entre la palabra y el modo de vivir, mina la credibilidad de la Iglesia. Y esto no solamente de obispos y sacerdotes, sino de todos los cristianos.
Pero alguna vez he escuchado a algún protestante que dice que pues vio el mal ejemplo de los católicos y no se refería a un sacerdote. Dice, por eso me cambié de religión. Entonces, como a veces nuestros malos testimonios alejan a las personas de Dios. Sigue diciendo el Papa en su homilía de ayer 8 días en la Basílica de San Pablo Extramuros. Pero todo esto solamente es posible si reconocemos a Jesucristo, porque es Él quien nos ha llamado, nos ha invitado a recorrer su camino, nos ha elegido. Anunciar y dar testimonio es posible únicamente si estamos junto a Él, justamente como Pedro, Juan y los otros discípulos que estaban en torno a Jesús resucitado. Hay una cercanía cotidiana con Él, y ellos saben muy bien quién es, lo conocen. El evangelista Juan, en 21:12, subraya que ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Y dice el Papa, y esto es un punto importante para nosotros, vivir una relación intensa con el Señor, una intimidad de diálogo y de vida, de tal manera que le reconozcamos como el Señor. Ya con esto el Papa va a entrar a introducir la tercera parte. Entonces, primero es anunciar, dar testimonio, ahora va a hablar de adorar. Sí, adorar, que significa estar muy cerca del Señor para darle el culto que se merece. La hermana Adriana nos lo va a compartir. Nosotros estamos compartiendo con ustedes lo que el Papa dijo, de tal forma que ustedes pueden sentirse ahorita en la plaza de San Pedro lo que dijo, o en la Basílica de San Pablo Extramuros. Queremos compartirles esta riqueza de pensamiento. Son palabras sumamente sencillas, pero un contenido muy profundo. ¿Qué dijo el Papa, hermana? Adorarlo. El Apocalipsis nos habla de la adoración. Miriadas de ángeles, todas las criaturas, los vivientes, los ancianos, se postran en adoración ante el trono de Dios y ante el Cordero inmolado, que es Cristo, a quien se debe alabanza, honor y gloria. Quisiera que nos hiciéramos todos una pregunta. Tú y yo, ¿adoramos al Señor? ¿Acudimos a Dios solo para pedir, para agradecer, o nos dirigimos a Él también para adorarlo? Pero entonces, ¿qué quiere decir adorar a Dios? Significa aprender a estar con Él, a pararse a dialogar con Él, sintiendo que su presencia es la más verdadera, la más buena, la más importante de todas. Cada uno de nosotros en la propia vida, de manera consciente y tal vez a veces sin darse cuenta, tiene un orden muy preciso de las cosas consideradas más o menos importantes. Adorar al Señor quiere decir darle a Él el lugar que le corresponde. Adorar al Señor quiere decir afirmar, creer, pero no simplemente de palabra, que únicamente Él guía verdaderamente nuestra vida. Adorar al Señor quiere decir que estamos convencidos ante Él de que es el único Dios, el Dios de nuestra vida, el Dios de nuestra historia. Y yo creo que si creemos eso, que Él es nuestro Dios, el Dios de nuestra vida, el Dios que está cerca, el Dios que nos ayuda, el Dios que nos apoya, el Dios que nos acompaña, creo que no nos costaría nada darle el mejor de nuestros tiempos. Sin embargo, pues a veces a Él es al que le damos el menos tiempo. Pues va a una plática, no tengo tiempo. Pues ve a la misa, no tengo tiempo. Y muchas veces creo que no sabemos adorarlo, no sabemos darle el lugar que merece. Va a ser una de las preguntas que yo les voy a dar al final. Si tú adoras al Señor, no solamente le pides y si acaso le das gracias. Ordinariamente en la oración mucha gente solo va a pedir, casi nunca a dar gracias, pero menos a adorar. Y el Papa está insistiendo mucho, basado en un texto que se leyó ayer 8 días en la misa, un texto del Apocalipsis, capítulo 5, versículos del 11 al 14. Y sigue diciendo el Papa, esto tiene una consecuencia en nuestra vida, despojarnos de tantos ídolos, pequeños o grandes, que tenemos, y en los cuales nos refugiamos, en los cuales buscamos y tantas veces ponemos nuestra seguridad. Recuerden que lo contrario a Dios son los ídolos, pero el Papa dice, los ídolos solamente son las imágenes falsas de dioses. Dice, son ídolos que a menudo mantenemos bien escondidos. Pueden ser la ambición, el carrerismo, es decir, el deseo de subir a costa de otros, el gusto del éxito, el poner en el centro a uno mismo, la tendencia a estar por encima de los otros, la pretensión de ser los únicos amos de nuestra vida, algún pecado al que estamos apegados,
y muchos otros. Si el Papa enumera algunos de los posibles ídolos y dice: quisiera que resonase una pregunta en el corazón de cada uno y que respondiéramos a ella con sinceridad. He pensado, dice el Papa, en qué ídolo oculto tengo en mi vida que me impide adorar al Señor. Qué pregunta tan importante del Papa. La repito. He pensado en qué ídolo oculto tengo en mi vida que me impide adorar al Señor. Y concluye: adorar es despojarse de nuestros ídolos, también de esos más recónditos o escondidos, y escoger al Señor como centro, como vía maestra de nuestra vida. Repito esta última frase: adorar es despojarse de nuestros ídolos, también de esos más escondidos y recónditos, y escoger al Señor como centro, escogerlo, decidirse, como vía maestra de nuestra vida. Escuchemos la última parte de esa homilía de ayer 8 días del Papa en la Basílica de San Pablo. Queridos hermanos y hermanas, el Señor nos llama cada día a seguirlo con valentía y fidelidad. Nos ha concedido el gran don de elegirnos como discípulos suyos. Nos invita a proclamarlo con gozo como el resucitado, pero nos pide que lo hagamos con la palabra y el testimonio de vida en lo cotidiano. El Señor es el único Dios de nuestra vida, y nos invita a despojarnos de tantos ídolos y adorarle solo a Él, anunciar, dar testimonio, adorar. Que la Santísima Virgen María y el apóstol Pablo nos ayuden en este camino e intercedan por nosotros, así sea. Con estas palabras termina pues el Santo Padre invitándonos a descubrir la riqueza, porque hemos sido llamados, y eso es un privilegio, un gozo, pero para poder dar testimonio, el que debemos dar, necesitamos estar junto al Señor resucitado. Ahora vamos a compartirles lo que dijo en la audiencia general del pasado miércoles 17 de abril, continuando las catequesis que había iniciado el Papa Benedicto sobre el año de la fe. El Papa Benedicto alcanzó a desarrollar 3 temas del principio del credo. Creo en Dios. Segundo, creo en Dios Padre Todopoderoso. Tercero, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Hasta ahí llegó el Papa Benedicto. Ahora el Papa Francisco hace 15 días, retomó estas catequesis, pero empezó no por donde había quedado el Papa Benedicto, sino tomando en cuenta que estamos en el tiempo pascual. Ha empezado por lo de la Pascua, concretamente la resurrección hace 8 días, pero hoy da un paso más sobre la ascensión. Dice así: en el credo encontramos la afirmación de que Jesús subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. La vida terrenal de Jesús culmina con el evento de la ascensión, que es cuando Él pasa de este mundo al Padre y es alzado a su derecha. ¿Cuál es el significado de este evento? ¿Cuáles son las consecuencias para nuestra vida? ¿Qué significa contemplar a Jesús sentado a la diestra del Padre? Sobre esto, dice el Papa, dejémonos guiar por el evangelista Lucas. Partimos del momento en que Jesús decide emprender su última peregrinación a Jerusalén. San Lucas anota, es capítulo 9, versículo 51. No es 9. Hay aquí alguna falla. Sucedió como se iban cumpliendo los días de su asunción, Él se afirmó con su voluntad de ir a Jerusalén. No, sí debe estar bien. Lucas 9:51. Mientras asciende a la ciudad santa, donde se llevará a cabo su éxodo de esta vida, Jesús ve ya la meta, el cielo. Pero sabe bien que el camino que lo lleva de nuevo a la gloria del Padre pasa a través de la cruz, a través de la obediencia al designio divino de amor por la humanidad. Es decir, no es un designio divino que el Papa quiere que a fuerza se muera, como si fuera un papá cruel, sanguinario, no. Es decir, el designio del Padre es de que ame tanto que pase hasta por la cruz, que demuestre cuánto nos ama, cuánto nos ama. Entonces, la cruz es una prueba fundamentalmente del amor que Dios nos tiene. Dice así: el Catecismo de la Iglesia Católica afirma que la elevación en la cruz significa y anuncia la elevación en la ascensión del Señor. Lo puede ver el número 661 del Catecismo de la Iglesia Católica, que es un libro grandotote. También nosotros debemos tener claro en nuestra vida cristiana
que entrar en la gloria de Dios exige la fidelidad cotidiana a su voluntad, incluso cuando esto requiere sacrificio, cuando requiere cambiar nuestros planes. La ascensión de Jesús, sigue diciendo el Papa, ocurre concretamente en el Monte de los Olivos, cerca del lugar donde se había retirado en oración antes de la pasión, para permanecer en profunda unión con el Padre. Una vez más vemos que la oración nos da la gracia de vivir fieles al proyecto de Dios. Si Jesús está haciendo oración siempre, entonces la oración te conecta con Dios, te hace saber adorarle, pero también es ir aprendiendo a hacer su voluntad, y eso te ayuda para que pases de la cruz a la gloria y a la resurrección. Que cada día tu infierno, tu purgatorio, se pueda ir transformando en inicio de cielo. Es una cosa muy bella. ¿Qué más dice el Papa, hermana? Al final de su Evangelio, San Lucas narra el acontecimiento de la ascensión de una manera muy sintética. Jesús llevó a los discípulos cerca de Betania y alzando sus manos los bendijo, y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos, después de postrarse ante él, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Esto lo dice San Lucas. Quisiera destacar dos elementos de la narración. En primer lugar, durante la ascensión Jesús cumple el gesto sacerdotal de la bendición, y los discípulos seguramente expresan su fe con la postración. Se arrodillan inclinando la cabeza. Este es un primer elemento importante. Jesús es el único y eterno sacerdote que con su pasión traspasó la muerte y el sepulcro, resucitó y ascendió a los cielos, está ante Dios Padre, donde intercede por siempre a favor nuestro. Lo leemos en Hebreos, capítulo 9, versículo 34. 24. Se confronta. 24. Como afirma San Juan en su primera carta, Él es nuestro abogado. ¿Qué podemos decir? Pues es tan, me imagino, tan majestuoso ese momento que narra San Lucas, cuando Jesús se eleva al cielo, que a los discípulos no les queda más que postrarse y arrodillarse, porque se acaba de una manera su forma de estar de Cristo entre nosotros. Sí, pero sube al cielo no para alejarse, sino, como dice Hebreos 9:24, para estar siempre a favor nuestro, o en expresión de la primera carta de San Juan, para ser siempre nuestro abogado. Y es lo que comenta el Papa con palabras muy sencillas pero muy interesantes. Dice, qué bello es escuchar esto. Cuando uno ha sido convocado por el juez y tiene un juicio, lo primero que hace es buscar a un abogado para que lo defienda. Nosotros tenemos uno que nos defiende siempre. Nos defiende, dice el Papa, de las insidias del diablo. Nos defiende de nosotros mismos, de nuestros pecados. Sigue el Papa, queridos hermanos y hermanas, tenemos este abogado. No tengamos miedo de acudir a él a pedir perdón, a pedir la bendición, a pedir misericordia. Él nos perdona siempre, es nuestro abogado, nos defiende siempre, no olviden esto. Qué palabras tan bellas, tan sencillas, que también nacen del corazón del Papa, que les repito. No tengamos miedo de acudir a Él, a pedir perdón, a pedir la bendición, a pedir misericordia. Él nos perdona siempre, es nuestro abogado, nos defiende siempre, no olviden esto. Ojalá que no lo olvidemos. Y continúa el Papa. La ascensión de Jesús al cielo nos permite conocer esta realidad tan consoladora para nuestro camino. En Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, nuestra humanidad ha sido llevada ante Dios. Él nos ha abierto el camino. Él es como un guía cuando se sube a una montaña que, llegado a la cima, nos jala hacia Él llevándonos a Dios. Si confiamos a Él nuestra vida, si nos dejamos guiar por Él, estamos seguros de estar en buenas manos, en las manos de nuestro Salvador, de nuestro abogado. Cuánta confianza nos dan estas palabras del Papa y esta realidad de fondo. Jesús es mi abogado. Pues aunque a veces tenga enemigos, tenga incomprensiones, o yo también tenga mis propias debilidades, Él intercede, Él me ayuda, Él me defiende. Qué palabras tan bellas. ¿Qué más dice el Papa, hermano? Un segundo elemento. San Lucas menciona que los apóstoles, después de ver a Jesús ascender al cielo, regresaron a Jerusalén con gran alegría. Esto parece un poco extraño.
Normalmente cuando nos separamos de nuestros familiares, de nuestros amigos, de una manera definitiva, y sobre todo debido a la muerte, hay en nosotros una tristeza natural, porque no vamos a ver nunca más su rostro, no vamos a escuchar su voz, no podremos disfrutar más de su afecto, de su presencia. En cambio, el evangelista destaca la profunda alegría de los apóstoles. ¿Por qué? Porque con la mirada de la fe entienden que aunque no está ante sus ojos, Jesús permanece con ellos para siempre, no los abandona, y en la gloria del Padre los sostiene, los guía e intercede por ellos. Solo está de una manera diferente, pero esa manera diferente solo la percibimos si tenemos esa gracia, ese don de la fe, si podemos entender y descubrir a Jesús presente entre nosotros, cerca de nosotros. San Lucas narra el hecho. Ay, sí, no me toca a mí. Gracias, hermana, qué bueno que se adelanta. Dice el Papa en esta catequesis del miércoles pasado, San Lucas narra el hecho de la ascensión también al comienzo de los Hechos de los Apóstoles, para enfatizar que este evento es como el anillo que engancha y conecta la vida terrenal de Jesús con la de la Iglesia. Aquí San Lucas también menciona la nube que oculta a Jesús de la vista de los discípulos, los cuales permanecieron contemplando a Cristo que subía hacia Dios, como lo dice Hechos 1, versículos del 9 al 10. Y sigue más adelante Hechos 1, 10 al 11. Entonces aparecieron 2 hombres vestidos de blanco, instándoles a no quedarse inmóviles. Les dicen, este Jesús, que de entre ustedes ha sido llevado al cielo, volverá así, tal como lo han visto marchar. Y reflexiona el Papa. Es precisamente una invitación a la contemplación del señorío de Jesús, para tener de él la fuerza, para llevar y dar testimonio del Evangelio en la vida cotidiana. Contemplar y actuar, ambas son necesarias en nuestra vida de cristianos. El Papa se basa en este texto de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 9 al 11, cómo se nos dice que efectivamente ellos se postraron, etcétera. Si la oración es importantísima, pero después tienen que salir e ir por todas partes a predicar como Jesús se les había ordenado. Es interesante que el Papa conecta esto, el anuncio, con la oración. Si tú no haces oración, no vas a tener fuerza para anunciar a Jesucristo. No vas a tener la capacidad de enfrentarte a las críticas y a los problemas y las incomprensiones. Haz mucha oración, hagamos mucha oración para que tengamos la fuerza de Dios y así anunciarlo por todas partes. Y el Papa concluye así su catequesis del miércoles pasado. Queridos hermanos y hermanas, la ascensión no significa la ausencia de Jesús, sino que nos dice que Él está vivo entre nosotros de una manera nueva. Ya no está en un preciso lugar del mundo, tal como era antes de la ascensión. Ahora está en el señorío de Dios, presente en todo espacio y tiempo, junto a cada uno de nosotros. En nuestra vida nunca estamos solos. Tenemos este abogado que nos espera, que nos defiende. No estamos nunca más solos. El Señor crucificado y resucitado nos guía. Con nosotros hay muchos hermanos y hermanas que en el silencio y la oscuridad, en la vida familiar y laboral, en sus problemas y dificultades, en sus alegrías y esperanzas, viven cotidianamente la fe y llevan al mundo junto con nosotros el señorío del amor de Dios, en Cristo Jesús resucitado, subido al cielo, nuestro abogado. Gracias. Es la certeza de que el Señor está con nosotros y que aunque es persona, aunque Dios es persona, no está limitado al espacio o al tiempo. Por eso puede estar cerca de todos y estar cerca de mí y estar cerca de la persona que más quiero, aunque esté muy lejos, porque a Él ya no se limita al tiempo ni al espacio. Su ascensión hizo que todos los privilegios de Dios estuvieran con Él. Qué bonita reflexión del Papa, y gracias, hermana, por sus comentarios. Vamos ahora a pasar a un espacio para que ustedes también nos ayuden a reflexionar, a profundizar estas catequesis del Papa. 2 preguntas. Primera, ¿tu oración es solo para pedir o también para adorar? El Papa ya decía que pues, no son solamente cosas, vamos a pedirle a Dios que me dé salud, que me saque la lotería, que me vaya bien los exámenes, sino dice también para adorar. Entonces te pregunto, ¿tu oración es solo para pedir cosas, o también para adorar?
te compartimos esta pregunta que también yo me la hago a mí mismo. Segunda pregunta, ¿qué te hace sentir que tenemos a Cristo como nuestro abogado en el cielo? Si a ti, ¿qué te dice? ¿Qué te significa? ¿Qué te hace sentir? Que Cristo es nuestro abogado en el cielo. Pero claro, en el cielo no significa que allá, más allá de la estratosfera, más allá del espacio visible, que quién sabe dónde ande, porque si fuera así, pues el cielo para nosotros estaría por ahí arriba, y para los chinos estaría en el sentido contrario, para los japoneses estaría en el sentido contrario, ¿no? El cielo ya no es tanto un lugar, sino una presencia distinta del Señor. La segunda pregunta, ¿qué te hace sentir que tenemos a Cristo como nuestro abogado en el cielo? Manden sus respuestas en mensaje de texto al celular con clave 967-101-2955 de esta emisora, 101-2955, o a los teléfonos de las radios de Comitán y de Trinitaria que nos siguen también y se conectan con nosotros, ahí con la clave en Comitán 963, número 110-7309, 110-7309. Y de Trinitaria, lo cambiaron hace poco, 963 la clave, 133-2271, 133-2271. O también al correo electrónico de nuestra emisora, radiotepeyac@live.com.mx. También nos pueden mandar su opinión al chat de nuestra emisora, www.radiotepeyac.com. Ayúdenos con su reflexión. Les esperamos. En este año de la fe, con Monseñor Felipe Arizmendi. En un momento regresamos.
Estamos de regreso en este año de la fe con Monseñor Felipe Arizmendi. Muchas gracias por sus mensajes que nos están haciendo a favor de enviarnos. Síganlos mandando porque a veces se saturan las comunicaciones. Hay dos personas que llaman y una dice: le escucho en la Reinsar. Buenas tardes, le pido una oración por los problemas de la parroquia. Ojalá, me dice, tomen en cuenta las peticiones de todos los creyentes. Así es. Estamos ya en diálogos para ver cómo podemos resolver estos problemas que se han suscitado recientemente en la parroquia de San Andrés la Reinsar. Les encomendamos a ustedes también una oración por esta situación que se ha tornado un poco difícil. Por otra parte, alguien que dice que se llama Adolfo nos pide una oración porque está hoy cumpliendo años. Felicidades, Adolfo. Que Dios te bendiga y te fortalezca mucho en la fe. Y seguimos haciendo oración por ti. Yo mañana en la misa oraré por ti, sobre todo, y también por las demás intenciones u oraciones que nos envían, sobre todo a mi programa de los domingos, donde hay más peticiones de oración, o algunas ocasiones que los mandan aquí, o de complacencias musicales, siempre los mandan más bien a mi programa de los domingos, porque este programa de ahorita no es tanto de complacencias de cantos o de oraciones, que también rezamos, porque más bien es en torno a las preguntas que formulamos para que sea una reflexión, pero pues, todo va unido. Nos llegó un comentario de Francisco en el chat de nuestra emisora que dice: qué hermoso se oye todo lo que están compartiéndonos, pero en el terreno de los hechos dejan mucho que desear, porque los sacerdotes deben ser el ejemplo de esos testimonios de los que el Señor desea que seamos. Pero cuando por alguna necesidad les vamos a buscar, no atienden. Un señor fue a ver a un sacerdote para que le celebrara una misa de cuerpo presente, y el sacerdote con muy mal modo contestó: si encuentran quien repique las campanas, voy a ir a celebrar, si no, no lo hago. Es verdad lo que dice Francisco. Es verdad, nuestros malos ejemplos, nuestros malos testimonios son los que hacen que se pierda la credibilidad en la Iglesia. El Papa Francisco hoy en lo que leímos nos lo insiste. Dice, hay que pasar de los hechos, es decir, de las palabras a los hechos, como comentaba San Francisco de Asís. Primero los hechos, y si hace falta las palabras, pero primero los hechos de la vida. Es verdad lo que nos comenta Francisco, en algunas ocasiones el mal momento en que llegamos a pedir un servicio al sacerdote, está cansado, fastidiado, con 1000 situaciones que resolver, pues no siempre nos atiende con la amabilidad y bondad con que debería hacerlo. Lo mismo pasa en casa, cuando un hijo, una hija se acerca a papá y a mamá a platicarle de algo, a pedirle algo, que dice, no me molestes, déjame, estoy muy cansado, tengo muchos problemas, tú no comprendes. Sí, a veces nos pasa en las familias, y no podemos negar que los papás sean buenos papás, pero que a veces nos pasa que nos sucede eso, a ustedes y a mí. Yo los domingos, por ejemplo, al final de las misas de 12 y de 7, procuramos estar al pendiente para atender. Pero hay momentos que es tanta la atención que alguna gente se fastidia. Ayer, por ejemplo, al final de la misa creo que de mediodía, me vio una pareja, un matrimonio que quería hablar conmigo. Sí, con todo gusto, les digo, pásense, ahorita nomás atiendo a la prensa y atiendo a otras personas. Pero al terminar ya se habían ido. Pues es que a veces no pueden atender a todo el mundo al mismo tiempo. Bueno, podrá alguien pensar, el señor obispo no nos quiso atender. No es que no haya querido, sino que en ese momento yo tenía otros compromisos que atender, y les dije, al terminar esto, les atiendo con todo gusto, y ya se habían ido. Bueno, pero gracias, Francisco. No es esto una excusa. La verdad es que a veces nuestros malos testimonios alejan a la iglesia, de la iglesia a la gente. Princesa. Recuerden que princesa es como un seudónimo de una persona que así se llama. Así se quiere llamar más bien. La oración no es exclusiva para pedir, porque sería egoísta de nuestra parte. Pero adorar es lo importante. Creo que es necesario no olvidar que debemos agradecer todo lo que Dios nos regala. En efecto, hay que sí pedir, sobre todo agradecer, pero sobre todo adorar. Miren, la oración por excelencia del Padre Nuestro, ¿cómo empieza? No empieza pidiendo. Padre, empieza por ahí. Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, etcétera. Y hasta después empieza, danos hoy nuestro pan, etcétera, etcétera. Entonces lo primero es adorar, es reconocer, adorar al Señor.
Al respecto, ¿qué nos dice Víctor Ballinas, hermana? Víctor Ballinas responde a la primera pregunta que decía que si tu oración es solo para pedir o también para adorar, responde: para mí en mis oraciones siempre, principalmente agradezco a Dios por todo, por tenerlo en mí y en mi familia, por los problemas que a diario no puedo sobrellevar y por la falta de fe. Claro, claro. Lo primero es agradecer a Dios. Qué bueno, Víctor, que lo primero es agradecer antes que pedir. Pero el Papa nos insiste también mucho en la necesidad de adorar. ¿Adorar qué es? Ponerse frente a Dios: Señor, te bendigo, te alabo, te adoro, te reconozco, eres lo máximo. Incluso antes de agradecer. Si ustedes se fijan en el Gloria, que es un himno: gloria a Dios en el cielo, en la tierra la paz. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias, etcétera. Son distintas razones por las que adorar, glorificar, exaltar, ensalzar al Señor. Es bien importante. En la segunda pregunta, Víctor también responde: por mi fe en Él, que creo en un Dios que dio su vida por mí y nos da la oportunidad de que tenga parte en su reino. ¿Cómo decía la pregunta, hermana? ¿Qué te hace sentir que tenemos a Cristo como nuestro abogado en el cielo? Responde Víctor: por mi fe en Él, que creo en un Dios que dio su vida por mí y nos da la oportunidad de que tenga parte en su reino. Es decir, esta confianza de que Jesús es nuestro abogado ante el Padre nos da confianza, nos da seguridad, nos da mucha paz y nos da mucha esperanza. Anónimo responde a la primera pregunta: antes siempre pedía, ahora pido perdón por mis faltas y agradezco todas las maravillas. Y a la segunda pregunta dice: soy tan dichosa de tener al amado que me conecta al Padre. Qué bonitas respuestas. Entonces esta persona que no nos da su nombre y por eso le pone aquí anónimo, pero no, anónimo no es en el sentido negativo de la palabra, sino alguien que no pone su nombre y está bien. Dice: antes siempre pedía, ahora pido perdón por mis faltas y agradezco las maravillas. Pero la respuesta segunda es preciosa, dice: soy tan dichosa de tener al amado que me conecta al Padre. Es decir, a Jesús ya no es solamente un abogado que intercede, sino es el amado, es decir, aquel por quien doy mi vida, la razón de mi existencia. Nuestra Señora de Belén responde a la primera pregunta: generalmente en nuestra oración empezamos a pedir, pero siempre aceptando su voluntad, pues Él sabe lo que necesitamos. También damos gracias, y cuando ya estamos entregados en la oración podemos adorarlo, pero sobre todo cuando nos entregamos por completo en la oración. Gracias al grupo de Nuestra Señora de Belén. Dice: generalmente en nuestra oración empezamos por pedir. Efectivamente, la mayoría así lo hacemos. Pero siempre dicen aceptando su voluntad, pues Él sabe de lo que necesitamos. Entonces, hágase tu voluntad. Pero también damos gracias, y cuando ya estamos entregados en la oración podemos adorarlo. Es decir, la oración de adoración requiere de cierta concentración para adorar, contemplar, glorificar al Señor. Bonito programa, Totic Felipe, un cordial saludo. Lo escucho en San Pedro Nixtalucum. Soy Laura. Gracias, Laura. Un saludo, cariñoso a San Pedro Nixtalucum, que pertenece a la parroquia del Bosque, por allá, más allá de San Andrés Larrainza. Nos siguen llegando algunas de sus respuestas, síganlas mandando, que si no nos da tiempo ahorita las comentaremos dentro de 8 días, pero debemos ya ir cerrando nuestro programa. La hermana Adriana nos va a hacer favor de una oración sobre este tema que hemos reflexionado. Te adoramos, corazón de Jesús y Padre Santo, por la grandeza de tu presencia, porque eres santo, porque eres bueno, porque eres misericordioso. Te adoramos y te bendecimos. También te damos gracias, porque nuestra criatura, que somos nosotros tan pequeños, detienes tu mirada para amarnos, para querernos, para ayudarnos, para apoyarnos y para estar siempre con nosotros. Gracias por tu presencia, por tu ayuda, por tu consuelo. También a María, nuestra Madre, le agradecemos que siempre nos ayude, nos acompañe e interceda por nosotros, que ella, que está cerca de ti, siempre nos ayude a alcanzar de ti el testimonio que quieres que demos como apóstoles, como pastores de tu pueblo, y que también nosotros nos dejemos pastorear por ti, que eres
el sumo y eterno sacerdote y pastor. También te agradecemos por todos los dones y también por la dicha de servirte y por ser tus discípulos. Ayúdanos a ser coherentes con nuestra fe y también perdona todas aquellas veces que no hemos sabido dar testimonio de tu amor y de tu presencia. Nos llegó otro mensaje del barrio de Guadalupe, dice: escuchamos el programa y nos hace sentir que tenemos a un Ser Supremo que nos guía, nos cuida y nos juzga de los buenos y malos actos que realizamos. Nos ilumina para que recapacitemos y mejoremos nuestra vida y nos conduzca al buen camino. Gracias a quien nos mandó este mensaje del barrio de Guadalupe. Vamos cerrando nuestro programa con el canto ya tradicional. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Unidos al rezar, unidos en una canción, viviremos nuestra fe con la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Muchas gracias por su compañía. Dentro de 8 días a la misma hora, a 6 de la tarde, este programa sobre el año de la fe. Que el Señor les bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.